Siempre he sido un fan de los videojuegos de ciencia ficción y terror, y muchos de estos son mis favoritos. Resident Evil, Dead Space, The Last of Us, o ese juego que se lanzó por los 2000 basado en la película de La Cosa de Otro Mundo. Pero del que quiero hablarles es de un videojuego que marcó mi vida para siempre, un videojuego que, por difícil de creer, ahora me tiene tan mal en todos los aspectos. Maldigo el día en que me hablaron de ese juego y me maldigo a mí mismo por ser tan estúpido como para instalarlo y jugarlo. Cuando era joven, solía jugar muchos de estos juegos y recientemente había terminado BioShock, por lo que un compañero me recomendó un juego algo anticuado, pero muy bueno. El nombre del juego era Doom. Me comentó un poco de la trama del juego y me dijo que básicamente lo podría descargar desde la plataforma que fuese. Había escuchado de ese juego. Se trataba de un marín espacial que es enviado a trabajar en unas lunas llamadas Deimos y Phobos por castigo de dañar a un alto mando, y en una de las lunas, había una teletransportación al infierno, cosa que desarrolla al juego, y ahí nuestro marín se enfrentaría a demonios y humanos poseídos por espíritus malignos y convertidos en zombies. Interesado ahora en lo que me comentó, decidí instalar el juego en la PC de mi padre para jugarlo, aunque no sabía que ese fue el comienzo de mi fin. Al instalar el juego comencé a jugarlo y fue mejor de lo que me esperaba. Realmente no me podía creer que fuera tan bueno. Su universo, su jugabilidad, los artilugios, los oponentes, todo el juego era impresionante, y sobra decir que en casi 2 semanas terminé el juego. Siempre lo jugaba y lo había acabado 5 veces, pues mi adicción a este era enorme, aunque un día, después de que terminara mi segundo año de secundaria, quise probar con otras descargas, pues había momentos en el que el Doom que tenía se trababa por lo llena que estaba la PC de mi padre de archivos, por lo que decidí descargar una versión del juego menos pesada. Busqué en algunos de los servidores, en donde lo tenían gratis hasta que llegué al último enlace, el cual me advirtió que contenía sospechas de malware, aunque ignoré el aviso y decidí entrar para descargar el archivo. El juego promedio descargado pesaba de 180 MB a 200 MB, pero esta versión pesaba 150 MB, por lo que siendo consciente de que lo que iba a descargar sería una versión más pobre del videojuego, decidí instalarlo. Aún así, después de todo eran mis vacaciones y estaba dispuesto a jugar esta versión. Una vez terminara todo empecé a jugar el juego, y aunque las gráficas se veían pésimas, al menos la jugabilidad no se había alterado, por lo que sin más decidí jugar. Todo el primer episodio del juego, es decir ni Deep in Dead, no tuvo nada de perturbador, macabro o tétrico, aunque había cosas que no estaban bien. Si eres conocedor de las computadoras, sabes que los programas descargados de manera ilegal, especialmente los videojuegos, siempre tienen fallas o bugs. En mi caso no fue la excepción, pues en el juego había momentos en donde tenía que disparar hasta 5 veces para matar a un enemigo, algunos de los utensilios en el suelo que quería agarrar no los podía tomar, incluso las municiones para disparar se me acababan más rápido. Además, había momentos en los que llegaba a morir en que en lugar de solo caer muerto y esperar el típico load o save game, se mostraban torturas sanguinarias a mi personaje perpetradas por el oponente que me asesinara con el clásico game over, que iban desde mutilar mi cuerpo, lanzándome a los residuos radioactivos o hacerme incluso un zombie más. No me iba a quejar, después de todo yo había instalado el programa de esta manera y tenía que afrontar todo lo que pasaría en el juego. Seguí el juego hasta el Varón del Infierno, el jefe del primer episodio del juego, y aunque sí me dio buena pelea, para la 4ª vez en que me mato ya lo había vencido. Pensaba que lo que seguiría del juego no sería problema, aunque aún no era consciente de que eso solo era el comienzo. Para The Shores of Hell, el segundo episodio del juego se había puesto bastante extraño, pues aquí, era la parte en la que explorabas las devastadas instalaciones de Deimos, y ahí era donde estaban los demonios, por lo que ya tenía el presentimiento de que sería más difícil matarlos que a los zombies, y eso que ellos eran los más débiles y fáciles de matar. Aunque curiosamente no me tocaron los villanos que regularmente tocan en esta parte. A lo que me refiero es que sí, estaban los enemigos que normalmente conocía del juego, aunque había otros que ni siquiera eran parte del mismo, es decir, eran nuevos diseños que parecían fusionados de algunos de los demonios. Por ejemplo, había híbridos de cacodemonios y Lost Souls, que me lanzaban bolas de energías verde con un fondo rojo, otros que eran de Imps y Varones del Infierno, los cuales me estrangulaban con sus garras y me lanzaban o bolas de fuego o de plasma, y algunos que eran de demonios y espectros, los cuales eran mucho más difíciles de vencer que a sus contrapartes solitarias, pues estos eran más veloces y al morderme, me quitaban la salud más rápido de lo esperado, por lo que esos eran los más difíciles de vencer, y los game over fueron mucho
mucho peores que los anteriores, pues en esta ocasión los demonios se comían mis tripas, me quemaban con bolas de fuego y energía que me lanzaban entre todos e incluso, clavaban mis manos y pies en el suelo, dejándome inmovilizado y lo que parecía estar crucificado. Recuerdo que me tardé más en este episodio del juego, mientras que en mi Deep Inde me tardé casi 1 hora, para este nivel me tardé 2 horas, porque realmente era muy difícil y llegando a la parte del ciberdemonio, tampoco se mejoraron las cosas, pues él era demasiado fuerte y me había matado 9 veces, aún así, hice lo mejor que pude y finalmente lo había asesinado, llegando al último episodio del juego, Infierno. Aunque antes de terminar lo que empecé, decidí parar el juego e ir a comer algo, pues estuve 3 horas en la computadora y necesitaba descansar un poco de toda la locura que fue esta versión del juego. Bajé a comprar algo de comida, aunque no sé si fui yo o mi cabeza dándome malas pasadas, pero comencé a tener una alucinación en la calle de los demonios gritando. Realmente me sentí extrañado por eso, aunque supuse que solo era yo pensando en qué demonios hacer ahora que esta versión del juego era más difícil. Comí al llegar a casa y habiendo terminado mi descanso continué el juego, ya estaba a punto de terminar y no lo iba a dejar. Infierno tuvo algo curioso, pues comenzó con lo que menos me esperaba de este juego, una secuencia psicodélica con forma de vórtice que empezaba de ser blanco y negro a rojo carmesí, aunque lo inquietante no era lo que veía, sino los sonidos que venían ahí, gritos, gemidos, llantos, risas y diversos sonidos, todos mezclados con el sonido del fuego crepitante, hicieron una mezcla que me hicieron sentir incómodo, pero a la vez, hipnotizado por la secuencia, hasta que al fin había llegado al infierno, y este sin duda fue el peor de todos, no solo porque habían veces en que varios de los villanos atacaban en manada, lo que lo hacía aún más imposible, incluso habían pequeñas versiones del Spider Mastermind, que además de las ametralladoras que tenía el jefe final, tenían lanzacohetes, llegando incluso a matar a todos empleando mis rifles de plasma mejorados. Algunos de los Game Over eran más sádicos que los anteriores, en esta ocasión llegaba el Spider Mastermind, en compañía de Satán y me hacía diversos castigos, desde hundirme en la lava mientras me quemaba con un grito bastante aterrador, me estiraba los brazos y piernas, hasta arrancármelos o en el peor de los casos, devoraba mi cuerpo entero. Cuando estaba a punto de llegar al Spider Mastermind, me encontré con un híbrido del ciberdemonio con el varón del infierno, y este fue un suplicio. El jefe no solo tenía las habilidades de ambos enemigos, como el lanzacohetes en el brazo izquierdo y los implantes cibernéticos en su cuerpo, sino también lanzaba de su brazo derecho bolas de plasma, los cuales eran fáciles de inutilizarme, incluso cuando me acercaba a él, comenzaban a darme unos fuertes ataques de alucinaciones con los demonios. Habían veces en que veía un BFG 9000, la cual es el arma más poderosa del juego, pero que por culpa del maldito error de esta versión no podía tomarlo, aunque tras 19 intentos fallidos, finalmente pude tomar el arma y vencerlo, pero ya tenía que llegar con el Spider Mastermind. Aunque, por difícil de creer, este fue el jefe más fácil de vencer. Sí, me había matado 3 veces en esta versión, aunque para sorpresa mía no tenía los típicos errores que había tenido el juego como les mencioné antes, por lo que no me fue difícil acabar con él con el BFG 9000 que tenía, una verdadera sorpresa ya que con las desventajas que tenía esta versión del juego suponía que si el varón del infierno o el ciberdemonio eran tan complicados, el Spider Mastermind me tendría el resto del día pegado en la PC. Aunque el juego no terminó. Pues en lugar del texto final, en el que dicen que el infierno jamás volverá a causar problemas y donde sales libre con el texto The End y así terminando el juego, la pantalla se oscureció y mostró un texto. No había música. No había animaciones. Tampoco había efectos de sonido. Solo un texto en un fondo negro con letras en blanco se mostró y decía lo siguiente. Ganaste. Pero me aseguraré de que tu final sea doloroso. El texto desapareció y hubo un silencio por alrededor de 3 minutos, hasta que una imagen apareció, haciéndome saltar de mi asiento por la conmoción. Unos endemoniados ojos y un fuerte grito se escuchaba en los audífonos que tenía puestos. El grito fue tan fuerte que casi me rompió los tímpanos, y por poco dejaba sin señal a mis audífonos. Los ojos desaparecieron abruptamente y enseguida comenzaron a aparecer imágenes psicodélicas, acompañadas de secuencias y patrones con luces intermitentes, que empezaban a acelerarse hasta que en un momento, el sonido del grito se entremezclaba con un sonido de estática muy fuerte, así como comenzaban lentamente a escucharse más gritos, hasta que toda la escena estaba rodeada de gritos y estática, mientras veía claramente la palabra Consumatum Est, mostrada en blanco durante la secuencia psicodélica. Fue ahí cuando el juego se cerró y yo sentí que mi cerebro había dejado de funcionar.
Caí de mi silla al suelo con un ruido seco. Comenzaba a convulsionar. Comencé a hiperventilar mientras sentía que el aire que me escapaba de los pulmones. Y de pronto, no escuchaba nada más. Pasaron unos días, había despertado en el hospital, mis padres se alegraron al verme, ya que al escuchar que me caí y me vieron convulsionar, me llevaron rápido al hospital y me platicaron que lo que sufrí en aquel momento fue un colapso mental, el cual me dejó en cama por una semana entera y me sentía bastante agotado. El doctor se acercó a mí y me preguntó qué había pasado, le conté todo el incidente con Doom y lo que pasó en aquel momento, aunque se veía escéptico con lo que le conté, me reveló que las alucinaciones que me daban era porque en efecto, mi mente estaba soportando más de lo que podía, por lo que al momento de haber terminado el juego, con la secuencia de los gritos y las luces intermitentes mi cerebro dejó de responder y por aquella razón caí, aunque estaba mejor, la experiencia que me causó jugar esa versión me dejó un daño que aún conservo a mis 20 años. Aún a esta edad, tengo problemas para dormir, a veces me dan ataques respiratorios cuando pienso en el incidente del juego o tengo ataques de ansiedad, aunque poco a poco he estado mejorando mi salud, para mi suerte el juego no afectó a la PC, pero jamás volvió a abrirse, por más veces que lo intenté abrir, aunque decidí eliminarlo de una vez por todas, pues mi peor error en la vida fue jugar el videojuego maldito de Doom.